Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Espero que estén teniendo un buen Halloween y que mejor para esta época que la tradición que ya tenemos en este canal. Como siempre, como cada año, hoy les estaré narrando anécdotas paranormales de mis seguidores. Hoy les estaré narrando 3 historias, pero no solamente las voy a narrar, también voy a hacer dibujos inspirados en sus experiencias. Les recuerdo que cualquiera de ustedes puede aparecer en estos videos. Este es el correo al que pueden mandar sus historias, también lo tienen abajo. No quiero alargar mucho esta introducción, vamos con sus historias. Bueno, comenzando, me gustaría aclarar que era una persona bastante escéptica antes de todo esto, aunque provengo de una familia de brujas, básicamente. Lo ocurrido fue el 27 de noviembre de este año. Esto me sucedió en lo de mi abuela. Hace poco comencé a vivir aquí. En esta casa viven mi tía más chica y en el piso de arriba mi tía mayor y su hija. Esa noche, mi tía y mi prima se despidieron a eso de las 22:40 para ir a su casa a dormir. Una vez despedidas, subieron y yo fui a la pieza a buscar mi ropa para bañarme, mientras mi tía menor lavaba los platos. Entonces, mientras yo hacía lo mío, ella me dice, ¿a dónde vas? Y yo saliendo de la pieza le respondo que a bañarme. En eso, con cara preocupada, me dice que vio una sombra ir al lavadero y pensó que era yo. Yo creí que era una broma y simplemente la ignoré. Una hora aproximadamente después, yo me estaba lavando los dientes con la puerta abierta, mirando a mi tía mientras me hablaba y ella veía la tele. En eso, veo cómo frente a ella pasa una sombra alta, directo al lavadero. Mi reacción es avisarle y ambas huimos al cuarto de mi abuela mientras le enviábamos mensajes para saber qué hacer. Yo veo perfectamente por el reflejo de una ventana a la cocina una sombra frente a la mesada. Luego desaparece y al rato por la misma ventana la veo jugando a subir y bajar del desayunador. Juro que desde esa hora hasta las 2 a.m. oímos pasos de la sala al comedor, ida y vuelta. Vimos sombras, oímos golpes en la mesa del comedor y desayunador, y yo cuando me asomé a ver, veo perfectamente cómo el tender con ropa colgada en él se sacude de arriba a abajo, como si alguien lo hubiera hecho. Estábamos espantadas, rezando y quietas. Incluso la gata, que era súper arisca, estaba con nosotros. La cosa se calmó cuando comenzamos a leer cuentos infantiles en voz alta para calmarnos a nosotras mismas. Te puedo jurar por mi vida que esto fue real y que jamás hubiera creído que algo así me pasaría, y mucho menos por tanto tiempo, ya que estas cosas suelen durar segundos, según tenía entendido. En mi familia, de parte de padre, siempre han visto espíritus, fantasmas. No sé lo que son exactamente, pero por ejemplo, mi tía los oye, mi padre los ve, mi tía abuela los presiente, mi abuelo los escuchaba y veía. El caso es que yo no veía esas cosas, tampoco sabía que mi familia las podía ver. Me acuerdo un día que estaba en mi pueblo, mi primo pequeño, en ese momento tenía 5 años, fue al baño y cuando regresó recuerdo perfectamente que dijo, ¿quién es ese señor que está en el cuarto de los abuelos? Os pondré en contexto, esa habitación era de mis bisabuelos, que murieron hace 7 años, exactamente mi edad en ese momento. Todos los adultos se sorprendieron, aunque en ese momento no explicaron nada. En la noche, mi primo empezó a llorar. Decía que había visto fantasmas. Unos años más adelante, cuando yo tenía 10 años, estaba en mi casa y vi a 2 personas en la puerta. Me asusté mucho, pero no grité. Sentía que no me iban a hacer nada, pero no dormí esa noche. En ese momento, noche tras noche, siempre los veía. Nunca podía dormir por el miedo, pero una vez me dormí. Me volví a despertar más o menos a las 5 a.m. y vi a las 2 figuras delante de mí. No me dio miedo y volví a dormir sintiéndome segura. Unos meses después, mi abuelo murió. Todos estábamos muy tristes. En ese mismo día empecé a ver 3 personas.
Algunas veces veía a una de esas siguiéndome por la calle. Mis amigos no lo veían, así que me di cuenta de que yo era la única que los veía. Pero cuando le conté a mi padre, él me dijo que también lo veía. Bueno, me han pasado varias cosas y no sé muy bien cuál de todas poder contar. Esto es de hace ya un muy buen tiempo. Si no mal recuerdo, yo tenía unos 8 años, era ya de noche y dormía en el mismo cuarto que mis padres. Esa noche yo me levanté y le dije a mi madre que me acompañara al baño porque estaba muy oscuro. Ella solo me dijo que dejara la puerta de la habitación abierta para que no me diera miedo, y eso hice. Fui al baño, aunque un dato era que en ese entonces un tío vivía con nosotros. En fin, a lo que estaba. Ya cuando terminé de ir al baño, me regresé a la habitación y al darme la vuelta para cerrar la puerta, vi a alguien, o más bien a algo. Por un momento pensé que era mi primo, ya que él era algo alto. Después recordé que él no estaba ahí en nuestro hogar. Esa cosa era alta y negra con unos ojos blancos brillantes. Estaba justamente mirando hacia la entrada de la habitación de mi tío. Luego se percató de que yo lo estaba mirando y me volteó a ver. Yo sentí todo en cámara lenta. Aunque sentí mucho miedo, reaccioné como pude, cerré la puerta y corrí hasta mi cama. De ahí ya no recuerdo qué más pasó. Y esas fueron las historias de hoy. Lamento si fueron muy cortas, igualmente espero que las hayan podido disfrutar. ¿O no? Me encantaría que me dejen en los comentarios cuál es su favorita. Les recuerdo que abajo tienen el correo para mandarme sus historias. Les mando un saludo y un gran agradecimiento a mis miembros de Ko-fi, Night217 y House. Y también a mis suscriptores de Twitch con menciones especiales para Alewex, Daisy Storm, Mili10D, Nai Ubucero, Sugar de 15, Sunshine Soft, Wolf Dogs y Zombie Cool. Ustedes también patrocinan estos videos, así que muchas gracias. Eso fue todo por hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.